algunos compañeros ya me justificaban su ausencia hoy. Me pidieron si podíamos grabar la clase y no nos olvidemos. Y ahora me acordé. Bueno, este PowerPoint también está en la plataforma Moodle, así que ustedes tienen todo el material ahí para poder justamente recabar toda la información que les va a servir a la hora de estudiar. Repetimos, ya establecimos el concepto legal de lo que es el clasificador, por lo menos de gastos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ese clasificador de gastos? La clasificación por objeto del gasto permite identificar los 3 últimos niveles del gasto público y se presenta como una ordenación en forma sistemática y en forma homogénea de todas las transacciones o de todas las operaciones contenidas en el presupuesto de los organismos y entidades del Estado. Y fíjense que dice una ordenación sistemática y homogénea. ¿Por qué sistemática y homogénea? Porque permite justamente que podamos unificar todos los criterios de clasificación de todos los gastos que tengamos para cualquier entidad del Estado. Por más que cada entidad sea diferente, por ejemplo, una municipalidad, una gobernación o una gobernación a un ministerio, pero la sistematización y la homogeneidad en cuanto a la clasificación de los gastos va a permitir, y eso estaba en el capítulo que estudiamos anteriormente, va a permitir a que justamente podamos cumplir con los criterios y los objetivos del Sistema Integrado de Administración Financiera Pública, o sea, el SIAF. Y a través del SIAF, y si se cumple con estos objetivos, como por ejemplo el objetivo de lo que estamos leyendo ahora, que es el clasificador de gastos, va a permitir un correcto y un eficiente y además también transparente aplicación del control interno. Y ahí estamos enganchando con lo que sería el método estándar de control interno. Imagínense si cada institución del Estado, ustedes ya vieron en el artículo 3 de la ley 1535/99, que existen muchísimas instituciones. Imagínense si cada institución del Estado hubiera aplicado su clasificador de gastos para la elaboración de su anteproyecto en base a su propio criterio. Entonces sería muy difícil aplicar un control interno y obviamente establecer el criterio unificado de lo que sería el SIAF. Sería muy difícil. Entonces, eso es una respuesta concreta. Recuerden que ya es muy amplio todo el contenido teórico y todo tiene que ver con todo, por eso tenemos que manejar muy bien este tema. Ahora, la estructura del clasificador de gastos. El clasificador por objeto del gasto ha sido diseñado con un nivel de desagregación que permite que sus cuentas faciliten el registro único, o sea, registrar de una sola manera, de una única manera. ¿De qué? De todas las transacciones con incidencia tanto económica financiera que realicen los organismos y entidades del Estado. Esa es la estructura. Ahora, ¿por qué habla de incidencia económica financiera? Porque cuando hablamos de finanzas, nosotros que somos contadores, cuando hablamos de finanzas específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? El clasificador por objeto del gasto ha sido diseñado con un nivel de desagregación que nos pueda permitir que todas las cuentas faciliten que registremos de una única manera todas las transacciones con incidencia económica financiera. Y repito, cuando hablamos de la incidencia financiera, finanzas, financieramente hablando, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? A ver, ¿quién recuerda? Incidencia económica financiera. Nosotros los contadores tenemos que familiarizarnos con todos estos conceptos. Cuando hablamos de finanzas, ¿de qué estamos hablando específicamente? Piensen, señores, piensen. ¿Finanzas qué significa? Financieramente hablando. ¿Recuerdan? Hola, ¿están ahí? Hola. Sí, estamos. ¿No recuerdan? Cuando alguien le habla con respecto a la finanza, le está hablando de dinero específicamente. De dinero. Recuerden que el anteproyecto básicamente es un ajuste entre los gastos y la forma que vamos a financiar esos gastos. Eso no es el anteproyecto. Entonces, ¿por qué habla de una estructura? Porque ustedes dentro de esa estructura, de ese ejercicio, lo que ustedes están estableciendo los gastos y la parte del dinero, o sea, cómo están a financiar, porque todos los gastos se subsanan con una cuestión económica financiera. Entonces, ¿de dónde van a sacar esa plata? El origen de ese dinero. ¿Y el destino qué quiere decir? ¿Dónde va esa plata? ¿En qué se va a invertir? ¿En qué se va a gastar?
Estamos haciendo un repaso rapidito de lo que es clasificador. Clasificador es una cosa muy amplia para estudiar. Recuerden que nosotros manejamos 4 dígitos. El primer dígito identifica un grupo de los gastos en carácter genérico y en forma homogénea. Y acá le doy los grandes, es el primer dígito, los primeros números, los grupos grandes. Que yo le digo la familia del 100, del 200, del 300, le decía a ustedes cuando íbamos desarrollando los ejercicios. El grupo de 100 sabemos que son servicios personales. 200 son servicios no personales. 300 son bienes de consumo e insumos. 400 bienes de cambio. 500 de inversión física. Y así vamos. 600, la familia de los 700, 800, 900. Eso sería el primer dígito, los primeros números. Identifica un grupo de los gastos en carácter, en forma genérica y homogénea. ¿Por qué genérica? Porque después eso se va a desmembrar en otros dígitos. Luego del primer dígito vienen los segundos dígitos. Identifica al subgrupo de los gastos que forman parte de ese grupo genérico. Por ejemplo, en la familia del 100, ya están los 110, los 120, los 130, los 140 y así sucesivamente, hasta que lleguemos al 200. Y los 200 se vuelve a desprender en 210, 220 y así sucesivamente. Y ahí, por ejemplo, di como ejemplo, los 110 son remuneraciones básicas. Y las remuneraciones básicas están dentro de lo que son servicios personales. Por ejemplo, en 200, en el primer dígito 200, que son servicios no personales, tenemos el segundo dígito, que sería, por ejemplo, los 210, que son servicios básicos. ¿Vamos? Entonces recuerden que los segundos dígitos identifican al subgrupo de esos gastos. Y los gastos forman parte del grupo del primer dígito. Bueno, vamos desmenuzando. Del primero pasamos al segundo y del segundo al tercer dígito. El tercer dígito identifican el objeto del gasto. Fíjense que repasemos. El primer dígito identifica un grupo de gastos, la familia grande. El segundo dígito, ya los subgrupos de esos gastos. Y el tercer dígito identifica los objetos de ese gasto, que forman parte a su vez del subgrupo. Y ahí tenemos, en el 110 tenemos 111, 112, 113, que forman parte del 110. Ahí, por ejemplo, vamos a repasar. Si ustedes ven aquí, 100 sería servicios personales. 100, servicios personales, que es el primer dígito. De ahí se desprenden los subgrupos, por ejemplo, 110, que son remuneraciones básicas. Y dentro del subgrupo se desprende el tercer dígito que identifica a los objetos del gasto. Por ejemplo, dentro del 110 ya está el 111, que sería específicamente sueldo. ¿Estamos? Que nosotros hacemos en una planilla aparte, la parte de lo que sería servicios personales, la familia de los 100. Y luego está el cuarto dígito que yo ya no apliqué con ustedes en el ejercicio por el hecho de que sería inmensamente largo nuestro ejercicio y sería con el corto tiempo que tenemos y con las dificultades, por supuesto, de las clases virtuales, como ustedes ya saben, por el tema de la conectividad y todas estas cuestiones. Obviamente yo ya me concentré especialmente en estos 3 dígitos, me concentré para el ejercicio. Pero no, eso no quiere decir que el cuarto no exista. El cuarto es el detalle último ya del ejercicio. Por ejemplo, ¿qué dice el cuarto dígito? Identifica los detalles de gasto correspondientes ya a cada objeto, pero en forma específica. Comprende, por ejemplo, la fuente de financiamiento, el organismo financiador, los departamentos y, por ejemplo, los municipios. Citando el municipio como un ejemplo nada más. No es que siempre se van a hacer municipios, podría ser gobernación o que sea alguno de los gabinetes del Estado, por decir nomás. Y ahí le doy un ejemplo. Fíjense que acá está, esta es la familia de los 100. 100, después ya tenemos obviamente los 110, y ahí está 111, el 10, 001, 001, 01, perdón, y 000. ¿Y eso cómo se desprende? Bueno, fíjense que hoy le dije en el tercer dígito de sueldos. Bueno, y acá está. 111 sería sueldos, que sería esta partecita. Después tenemos el 10. ¿Qué son 10? Recuerden que 10 son fuente de financiamiento, recursos del tesoro. ¿Recuerdan? Fuente 10, fuente 20, fuente 30. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la plata para sueldos va a venir de fuente 10. Después tenemos 001. 001 proviene organismo financiador. ¿Cuál es el organismo que va financiador? De la plata que va a ir para el sueldo. Luego tenemos el 01, el departamento. ¿A qué departamento va? ¿Sueldo para qué departamento? ¿Para el departamento contable? ¿Para el departamento estadístico? ¿Para el departamento, qué sé yo, proveedor de servicio? ¿Para el departamento de limpieza? ¿Para qué departamento específico?
Y después el 0000, y hay que identificar a la municipalidad, la institución gubernamental del cual se esté tratando. Estas preguntas yo le puedo hacer en el examen. Entonces tenemos que entender, no vamos a aprender de memoria todo el clasificador, pero sí vamos a aprender en grandes rasgos para poder identificar esa numeración, que es el 100, que es el 110, que es el 111, y podemos hacer un ejemplo de este cuarto dígito, por ejemplo. ¿Cómo se divide otra vez? Yo mismo le puedo sacar esto, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que saber que ese 111 que figura ahí, al comienzo, esos 3 primeros dígitos, hace referencia al tercer dígito, que es el objeto del gasto. Luego el 10, la fuente de financiación. El 001, el organismo financiador de esa plata. El 01, a qué departamento específico de la institución. Y los últimos hace referencia a la institución en sí. Por ejemplo, la Municipalidad de Encarnación, por ejemplo. Porque cada municipio, le comento como dato, cada municipio en el Paraguay sabemos que existe una cierta cantidad de departamentos y también tenemos una cantidad X de municipios, que son 200 y pico aproximadamente. Cada municipio obviamente tiene una numeración. Bueno, ahora, quiero que repasemos esta partecita. Si yo le pregunto a ustedes nuevamente, va un poquito aquí, cerrar esto. Si yo le pregunto a ustedes qué son servicios personales, ¿qué me pueden decir? ¿Qué son servicios personales? ¿Alguien tiene una idea de qué son servicios personales? Los sueldos, Sueldos, por ejemplo. Bueno. Pero el gasto de representación. Podría ser también, perfecto. Retribuciones a los funcionarios o empleados y al personal de las diferentes carreras de la función pública y de todos los niveles que prestan servicio en los organismos y entidades del Estado. Comprende remuneraciones básicas, como dice la compañera, remuneraciones temporales, asignaciones complementarias, personal contratado, remuneraciones por servicio en el exterior y otros gastos del personal. Además, se utiliza este grupo, bueno, ahí va una explicación un poco más extensa. Esos son servicios personales. Por eso no quiero que nos quedemos solamente con que grandes conceptos de sueldo, ¿verdad? Pero fíjense que acá hablamos, por ejemplo, de remuneraciones de funcionarios que tengamos en el exterior, por ejemplo, y otros gastos que podrían ser también personal contratado, asignaciones complementarias, la remuneración básica de sueldo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esto podría salir como verdadero o falso. ¿Qué pasa si yo le digo a ustedes que remuneraciones de funcionarios en el exterior podría ser considerado como servicios personales? Entonces ustedes me pueden poner que eso es falso y estaría mal, porque es cierto, es un servicio personal. Entonces algo sería verdadero. Remuneraciones básicas. ¿Qué son las remuneraciones básicas? Porque cuando leímos el concepto de servicios personales, hablamos de remuneraciones básicas. Las remuneraciones correspondientes a los funcionarios y o empleados, personal de las diferentes carreras de la función pública y de todos los niveles quienes ocupan cargos presupuestados en el anexo del personal de los organismos y entidades del Estado, sujetos al régimen de jubilaciones y pensiones de seguridad social o especial, corresponde al detalle de los gastos incluidos en el anexo del personal por sueldos, dietas, gastos de representación y además también aguinaldo. Esas son remuneraciones básicas. Normalmente la mayoría de nuestros colegas que de repente no tienen tal vez un conocimiento amplio de lo que es la contabilidad pública, sintetiza que las remuneraciones básicas solamente son sueldos. Y no está mal, pero es incompleto. Es incompleto y sería incorrecto. Por eso, vuelvo a repetir, remuneraciones básicas hace referencia a las personas que están sujetas a un salario por suma de un sueldo, pero que también están sujetos a un régimen de jubilación y de pensión. O sea, se paga IPS por esa persona, está en relación de dependencia, ¿verdad? Y corresponde a los detalles de los gastos incluidos en el anexo personal con respecto a los sueldos, las dietas, los gastos de representación y el aguinaldo también. Entonces, es el concepto más detallado de lo que sería remuneraciones básicas. Bueno, quiero que lean muy bien eso, gente. Vamos a preguntar algo más. Las remuneraciones básicas. Vamos a la parte. ¿Cuáles son remuneraciones básicas? Dijimos sueldos, dieta, gastos, representaciones, aguinaldo. ¿Qué son los sueldos? Asignaciones mensuales establecidas para retribuir los servicios de los funcionarios públicos y del personal
de las diferentes carreras de la función pública, nombradas mediante acto administrativo y cargos electivos de los diferentes niveles asignados para ocupar un cargo incluido o previsto en el anexo del personal de los organismos y entidades del Estado, sujeto al régimen de jubilaciones y pensiones del Estado, o de seguridad social o de leyes especiales. Bueno, normalmente nosotros manejamos el tema del IPS, pero también puede ser algún tipo de seguro privado. ¿Qué son las dietas? Remuneraciones asignadas a senadores, a diputados, miembros de las juntas departamentales o municipales, funcionarios nombrados o electos y a particulares por sesiones asistidas como miembros del consejo directivo del organismo de entidad del Estado, consejero. Incluye a los miembros de los directorios de entes que presten servicio a tiempo completo en las instituciones de conformidad a sus leyes orgánicas. La liquidación y el pago de esta remuneración fijada en el anexo del personal se regirá por el reglamento interno de la sesión o de sesiones que se establezcan en dicha institución. Eso es una dieta. Gastos de representación. Pero vuelvo a recalcar que todo esto forma parte de remuneraciones básicas. Gastos de representación, que apareció varias veces en nuestro ejercicio. Remuneración adicional, asesoría al sueldo o dieta de funcionarios públicos de personal quienes ocupan cargos que conlleven la representación legal de la institución en que cumplen sus funciones. El anexo de remuneraciones del personal identificará los mencionados cargos, por supuesto, y los mismos no podrán ser modificados o asignados a otros cargos. O sea, no, yo no puedo llevar mi gasto de representación a otro gasto. Por ejemplo, qué sé yo, a otra función que tengo yo dentro de la propia institución. Eso es gasto de representación. Salvo el caso de los cargos directivos interinos y comisionados a ocupar dichos cargos. Entonces yo llevo ahí mi gasto de representación, en ese caso, salvo solamente esa salvedad. Y el aguinaldo, como todos ya sabemos, son remuneraciones anuales equivalentes al importe de la 12ª parte, por eso nosotros decimos a veces mal, decimos el 13º sueldo, es la 12ª parte total de la remuneración mensual presupuestada y devengada en concepto de sueldo. El concepto de sueldos, dietas y gasto de representación durante ese ejercicio fiscal, otorgado de conformidad con las normas legales, presupuestarias y reglamentarias. ¿Por qué decimos 12ª parte? Porque básicamente la idea es que, ¿por qué le decimos 13º salario? Si es 12ª parte. Porque la persona que trabaja o que está sujeta a un salario de enero a diciembre, entonces se supone que el 13º salario sería un salario exactamente igual a lo que tuvo durante esos 12 meses. O, dicho de otra manera, agarras todo lo que ganaste como salario, lo dividís por 12 y eso sería tu aguinaldo. Por eso también decimos 12ª parte, dividido 12 partes. ¿Qué son las remuneraciones temporales? Asignaciones que se fijan para cubrir remuneraciones extraordinarias y adicionales al personal, por ejemplo. Y ahí hablamos de gasto de residencia, que es algo muy normal, que no llegamos a manejar en este ejercicio, pero es importante saber. Remuneración especial por desarraigo a funcionarios o empleados, traslados o comisionados, y personal que prestan servicios fuera del lugar habitual de trabajo de su residencia, pasados los 50 kilómetros, puede ser. Antes no se considera como gasto de residencia. Para atender gastos personales y administrativos considerados las características, distancia, costo de vida del lugar o ciudad en el interior o exterior donde el personal presta servicios para la institución, que será asignado de acuerdo con las disponibilidades de crédito presupuestario. Yo cuando trabajo en una institución pública y cuando yo cuando trabajo en una institución pública, aparte de mi salario, a mí se me paga como sería una especie de viático, un viático. Pero eso es viático, por ejemplo, también. Pero es una remuneración que se establece justamente por ese viaje solamente, que también tiene que estar presupuestado. Bueno, ¿alguna preguntita que quieran hacer? ¿Algo con respecto a esto? Entonces, gente, cuando alguien les vuelva a preguntar nuevamente qué son remuneraciones básicas, no nos quedemos solamente con el concepto de sueldos. No está mal, pero sería incompleto y sería incorrecto. Entonces, con mayor razón cuando hablamos de la contabilidad pública. Cuando hablamos de la contabilidad pública, tienen que saber que entonces la remuneración básica comprende, repasemos, ¿qué comprende? Sueldos, después, dietas, las dietas, gasto de representación. Gasto de representación. Y tenemos que establecer también que el concepto de cada uno también. Por eso justamente quería mostrarles esta diapositiva que la acabé de mostrar para que entremos en detalle.
bueno, no sé si ya vamos a tener tiempo para la parte de ingresos, pero porque también quiero mostrarle un poquitito el ejercicio. El ejercicio que yo les preparé ahora tiene una pequeña diferencia, una pequeña variable para que ustedes puedan seguir ejercitándose, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, en la parte de ingresos, si ustedes se fijan ahora en su clasificador, quiero que lo lean perfectamente. Fíjense que ahí hablamos, por ejemplo, de ingresos. La variedad de ingresos tenemos muchísimo. Tenemos ingresos que son corrientes. ¿Qué constituyen los ingresos corrientes, por ejemplo? Porque la palabra corriente aparece mucho en contabilidad. Tenemos activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes. ¿Qué son los ingresos corrientes? Si a usted le consulta a algún contribuyente y ahí habla que está trabajando o que tal vez es proveedor del Estado, por ejemplo, que puede ser un proveedor del Estado, un cliente suyo, y habla de que qué sé yo, por ejemplo, hipotéticamente el pago a ese proveedor que es cliente de ustedes va a provenir de ingresos corrientes. Y le pregunta a usted, ¿y qué es ingresos corrientes? Porque de ahí supuestamente me van a pagar. ¿Y usted qué le diría? ¿Qué son ingresos corrientes? Constituye los ingresos. Sí, escucho, perdón. Por la venta de bienes, profe. Vamos un poquito a ahondar en detalle un poquito más. La principal fuente de donde provienen los ingresos corrientes es del impuesto, pago de impuestos. O sea que ponerle, Karina, que tu cliente te venga y te dice, licenciada Karina, a mí yo soy proveedor de Estado y a mí me va a provenir mi pago me dijeron que la municipalidad me va a pagar, pero de fuente de ingresos corrientes. Entonces vos tenés que decir, entonces de los cobros de impuestos, lo que recaude la municipalidad del cobro de impuestos, de ahí van a sacar la plata para pagarte a vos, proveedor del Estado. Una forma hipotética, un ejemplo me estoy tirando. Los ingresos corrientes constituyen los ingresos que se recaudan normalmente de impuestos, generalmente de impuestos, pero no solamente de impuestos, de contribuciones, de regalías y otros ingresos que pueden ser no tributarios inclusive. Y como dijiste muy bien, también de la venta de bienes y servicios, podría ser también. Operaciones financieras, transferencias y donaciones corrientes y otros conceptos similares. Por eso ustedes van a ver que en ingreso corriente, en la parte de ingreso dice 100. Y después ya pasamos al siguiente, al subgrupo, que sería 110. Y 110 son ingresos tributarios, netamente y exclusivamente tributarios. Constituyen los ingresos generados por la potestad que tiene el Estado de establecer gravámenes son impuestos de carácter obligatorio con fines públicos y que justamente no tienen contraprestación de servicios. O sea, la obligación surge de un hecho generador independiente de cualquier actividad estatal relacionada directamente con el contribuyente. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario. Por eso muchas veces la gente dice, ¿por qué pago impuesto inmobiliario si no me provee ningún servicio? Pero es el impuesto que, dice acá, no tiene contraprestación de servicios. Pero es un gravamen que impuso el Estado. Y saben que en el caso de impuesto inmobiliario, cada municipio ya tiene no es que tiene el mismo impuesto inmobiliario. Por ejemplo, la Municipalidad de Encarnación no cobra exactamente el mismo impuesto que la Municipalidad de Camboretá o de Capitán Miranda o con el abogado. Tiene eso en base al valor de lo que corresponde la propiedad en ese municipio. Bueno, ahí justamente van a ver que el 111 ya es impuesto a los ingresos, después el 112 impuestos sobre la propiedad, justamente lo que estamos hablando. El 113 son impuestos internos sobre bienes y servicios. Bueno, etcétera. Quiero que lean muy bien estos conceptos. No son difíciles de entender, de aprender, pero hay mucha lectura. Hay que leer. Bueno, quiero mostrarles nuestro ejercicio de esta noche, que ustedes van a hacer a continuación. Mientras ustedes van elaborando este ejercicio, yo voy a ir monitoreando el trabajo de nuestros compañeros que están teniendo el recuperatorio, que ojalá que se comuniquen conmigo en el privado para poder pasarle la contraseña y puedan acceder ya en el sistema. Va a ser, la prueba es de 60 minutos nomás. La facultad ya no está determinando que pongamos un tope, una fecha, un horario específico para rendir, ¿verdad? Y ya así va a ser en el examen probablemente también. Van a tener un cierto tiempo nomás para rendir. Va a ser toda la noche. Bueno, este es nuestro ejercicio. Fíjense aquí, ¿qué ven ustedes diferente?
¿Qué ven acá de diferente? Que no tienen modificaciones. Exactamente. Y acá yo le di a ustedes la descripción de los diversos ingresos y gastos, pero está todito mezcladito. Le van a mirar esto, está todo mezclado. Ustedes lo que van a tener que es ordenar esto en base a la parte de ingresos, que está acá, clasificador presupuestario por origen de ingresos y el clasificador presupuestario por origen de gastos. Y aparte de ordenar esto, van a tener que también buscar con su clasificado y poder codificar correctamente. Bueno, eso es una pequeña variable más que le di para que no sea tan monótono nuestro ejercicio. Luego tenemos obviamente ya aquí la realización de la evolución de los ingresos realizados y también de los estimados. Ahí no cambia nada, tengo un tiempo un poquito más cortito. Luego van a establecer la fundamentación del cálculo por origen de ingreso, que obviamente se desprende de esta planilla. Luego tenemos aquí el 4, que sería el anexo, el cálculo de lo que sería personal. Acá le di un pequeño, acá dice, cuando yo estaba haciendo el ejercicio tuve que hacer un pequeño ajuste acá. Una vez que lo que corresponde al gasto de representación le pongo 500.000,33 para que acá le salga 6 millones 4. Ese ajuste hice para que ustedes no hagan ajuste en esta planilla. Entonces, para que coincida la suma de los gastos no personales, con los gastos personales, los servicios personales, mejor dicho, servicios personales. Entonces, esta es la pequeña observación. Bueno, ustedes cuando corroboren, obviamente, cuando hagan la suma del total con la suma de los servicios no personales, van a darse cuenta que la idea era que coincida con lo que tenemos en el proyectado redondeado, que son 300, yo ya le puedo lanzar acá el monto, va a ser 300, creo que son 351 millones, si no me equivoco. Acá tengo. Sí, 351 millones de guaraníes. Por eso justamente hice ese pequeño retoque aquí para que pueda cerrar el ejercicio. Y obviamente el FG03, que es ya la justificación de crédito presupuestario, ya queda también queda en manos de ustedes para que ustedes puedan elaborar. Vamos a ver hasta dónde podamos llegar hoy para que podamos controlar nuestro ejercicio. Bueno, ¿les parece bien si dejamos hasta aquí? Yo continúo con los compañeros que van a rendir recuperatorio y voy a establecer una segunda reunión. Y si alcanza, te vamos a repasar unos puntos que estoy también teniendo en cuenta como candidatos para el examen. A partir de las 8:50. ¿Quedamos así? Sí, profe. Dale, profe. Dale, excelente. Bueno, vamos a continuar trabajando mientras tanto y nos vemos a las 8:50. Dale, profe. Dale.